7:57 de la mañana, revisada esta información en materia internacional, vamos a seguir indagando en la situación de nuestro país, sobre todo el tema migratorio. Ya está con nosotros Pedro Benítez, analista político, historiador y docente universitario. Ayer, bienvenido primeramente. Buenos días, gracias. Gracias a usted por venir. Ayer hubo una rueda de prensa donde estaban los hermanos Rodríguez, el ministro Jorge Rodríguez y la vicepresidenta Delcy Rodríguez, donde ellos aseguraban o restaban mérito al tema migratorio en nuestro país. Aseguran que según cuentas oficiales son 600.000 personas las que han salido, sin embargo esto se puede cotejar con cifras de la Organización de Naciones Unidas, por ejemplo, que habla de un poco más de 2 millones de venezolanos que se han ido a distintos países. Ha habido pronunciamientos, está en desarrollo una reunión en Ecuador de 12 países, fue convocada a Venezuela, Venezuela rechazó la invitación y quería conocer su opinión sobre este tema. Bueno, es una vieja táctica del régimen, tanto el presidente anterior, el expresidente Hugo Chávez, como de Nicolás Maduro, de negar la realidad, de negar los problemas. Y entonces, no atacar el problema, sino atacar a las demás personas. Eso lo hemos estado viendo en los últimos 20 años. Siempre hay un enemigo, el enemigo interno, los adecos, los copellanos, los 40 años, Cristóbal Colón, el enemigo externo, el imperio, y el enemigo interno, el enemigo y el enemigo externo. Siempre hay alguien a que estar culpando. Bueno, ahora entonces los enemigos, los malos son los países que están acogiendo a esta migración inédita en el continente americano. Entonces tenemos un estilo de gobernar que en vez de atacar los problemas, se ha dedicado a atacar a las personas. Por lo tanto, no nos tiene que extrañar que los problemas se hayan agravado. Ahora bien, hay un cambio en la condición del migrante y lo hemos conversado con otros analistas también. El venezolano hasta el año 2017 se iba, quizás con un plan un poco más planificado. Ya. Ahora vemos, y se le ha restado mérito también a lo que han sido los trabajos de medios internacionales, donde vemos a venezolanos con sus maletas, con sus hijos a cuestas, tratando de buscar una mejor condición. ¿Hay un precedente en nuestro país de este tipo de ola migratoria? De Venezuela, no. ¿En otro momento? No, en el caso venezolano, no. Venezuela siempre fue un país que recibió inmigrantes. Esto es un punto que a mí me fascina, me parece fascinante, muy interesante, me gustaría destacarlo. Mira, cuando la gente emigra de un país, se va, es porque las condiciones económicas están mal, es una constante histórica. Cuando la gente emigra a un país, o sea, hay inmigrantes, el país recibe inmigración, es porque el país está bien. Cuando un país tiene un saldo migratorio positivo, es bueno porque la gente siente que hay oportunidades de trabajo, puede tener un mejor ingreso y por eso emigra para allá. Por eso es que a mí me causa mucha risa cuando dicen que en Estados Unidos el capitalismo está a punto de colapsar, y durante 200 años ese país ha sido constantemente, año tras año, el principal receptor de inmigrantes a nivel mundial. ¿Por qué la gente va a Estados Unidos? Bueno, porque hay oportunidades de trabajo, oportunidades de crecimiento personal y tienen un buen ingreso, porque han tenido la renta per cápita durante muchísimo tiempo más alta del mundo. Bueno, Venezuela, desde que empezó la explotación petrolera hasta finales del siglo XX, o sea, durante 60 años, fue un país que tuvo un saldo migratorio positivo. 750.000 portugueses, italianos y españoles se vinieron y se quedaron a vivir acá, como el caso de mi abuelita. 3 millones de colombianos vinieron para acá a partir de la década de los 50, miles de peruanos, miles de ecuatorianos, infinidad de chilenos, de argentinos, de uruguayos que venían huyendo de las crisis económicas del Cono Sur y de la represión política, que vinieron a trabajar en nuestras universidades. ¿Por qué toda esa gente venía a Venezuela? Porque evidentemente la situación económica en Venezuela era mejor que en sus países. Bueno, lo que ocurrió en los 20 años es que eso se ha revertido. Venezuela, al ser un país que recibe inmigrantes, se ha convertido en un país que expulsa a su población. Y durante casi los últimos 20 años hemos tenido un saldo migratorio negativo. Se va más gente de la que se queda. Y la respuesta es evidente, es obvia. La situación económica venezolana, comparada con su entorno, se ha deteriorado. Y aparte que ha habido, y esta es una interpretación personal, creo que se puede sustentar una política deliberada del gobierno, que una parte de la población se vaya, sobre todo la clase media. Empezó cuando se fueron los botados de PDVSA, esa masa de la estructura que sostenía PDVSA. ¿A quién se fue? La mayoría se fue a Colombia y ayudaron al auge petrolero que tuvo Colombia entre el 2002 y el 2010. O sea, Venezuela indirectamente ayudó a Colombia. Después se han ido los médicos a Chile y Argentina, y cada día hay una masa. Ahora, tú mencionas algo que es dramático, porque ahora no solamente se está yendo la clase media joven profesional, ahora se está yendo personas que no tienen las capacidades para poder competir en esas economías. Es decir, se están yendo todos aquellos a los que la revolución, entre comillas, prometió redimir. Ahora bien,
ese capital, porque las cifras de la Asamblea Nacional que presentó el diputado Ángel Medina la semana pasada decían que ellos manejaban la misma cifra de la ONU, unos 2.500.000 venezolanos regados por varios países del continente, de los cuales el 50% tenía formación universitaria, tenían título universitario, se iban con su título además dentro de la maleta. ¿Ese capital se puede recuperar si se llega a dar en algún momento un cambio político en el país? Bueno, Perú lo recuperó después de su crisis, Argentina y Chile lo recuperó. Chile perdió una gran parte de su población después de la crisis del 73, tuvo dos grandes crisis económicas, una en medio del golpe de Estado de Pinochet, luego tuvo otra crisis en los años 80 y 700.000 chilenos se fueron y una buena parte regresó y regresó incluso con mejor formación profesional de la que se había ido, porque muchos emigraron a Europa y a Venezuela, incluso regresaron con sus ahorros. España, Portugal, Italia recuperaron buena parte de la inmigración que tenían, pero tendría que haber un cambio en Venezuela radical, hacer exactamente todo lo contrario de lo que se ha venido haciendo en Venezuela en los últimos 20 años en materia política, en materia económica y en materia social. ¿En qué está incurriendo en este momento el gobierno nacional cuando hay denuncias de otros gobiernos de esta especie de limbo en el que están los venezolanos al no obtener, por ejemplo, la prórroga del pasaporte, al serles negados servicios consulares que en teoría deberían tener por ser ciudadanos venezolanos? Bueno, es negar el problema, es negar la realidad. O sea, solamente hay que ir a la frontera. Ustedes han hecho, creo que tú misma has estado en el cruce fronterizo de Cúcuta y es un río de gente que pasa todos los días. Es verdad, algunos regresan porque es una frontera muy viva, pero por primera vez la mayoría no regresa. O sea, se están quedando en Colombia una buena parte. Hay un reportaje muy famoso, o sea, que ha corrido mucho en estos días, que hizo la televisión alemana, a la que no creo que se le pueda acusar de estar parte de una conspiración en contra del gobierno venezolano, sino todo lo contrario, donde entrevistan a una señora, una mujer joven con un bebé en brazos, en una plaza de Cúcuta, y esta señora le decía, bueno, yo prefiero estar aquí a la intemperie, donde estoy segura que por lo menos mi hijo esta noche va a comer, que quedarme en un apartamento de la Misión viviendo, estamos pasando hambre. Esa es la realidad de Venezuela. Insisto, y esto se agrava porque el gobierno pretende negar lo que es obvio y lo que está a la vista de todos. No es una táctica nueva, probablemente es la más descarada que hemos visto, pero una táctica muy vieja de parte del régimen chavista de tratar de crear una realidad alterna a la que todos vemos y percibimos. Señor Benítez, tengo que hacer una pausa comercial. Al regreso quiero consultarle varias preguntas que tiene por acá a través de @primerapágina y por favor si tiene cuenta en redes sociales para que se la dé a nuestra audiencia. Como no, @Pedro Benítez F. Allí la tienen, Pedro Benítez F, @primerapágina. Sus consideraciones las repasamos al regreso. Seguiremos conversando con Pedro Benítez, analista político, historiador y también docente universitario.